Buen día, jóvenes. Les voy a explicar los temas de la unidad 4. Recordemos que ya vimos uno, 2 y 3. Nos faltan dos unidades, 4 y 5. Y pues debemos continuar con los métodos de enseñanza. Aunque estemos en cuarentena, recuerden que tenemos que seguir trabajando. Pues bueno, la unidad 4 es distribuciones de variables aleatorias discretas. ¿Qué es una variable? Pues una variable es una entidad que puede tomar cualquier valor. Recordemos en matemáticas una variable casi siempre la representamos como x. Es una variable que no conocemos y que puede tomar cualquier valor. Y una variable aleatoria, ya esto es más en estadística, pues es una entidad que puede tomar un valor en una muestra. Entonces, una variable aleatoria se puede clasificar en variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. Esto ya lo vimos, no sé, en la unidad 2 o en la unidad 1, no recuerdo bien, pero ya sabemos que es una variable discreta y que es una continua. La variable aleatoria discreta es una variable que proporciona datos que son llamados datos cuantitativos y que se representan en números o en un proceso de conteo, o sea, enteros, como por ejemplo cantidad de alumnos regulares de un grupo escolar, número de águilas lanzados en una moneda, número de circuitos de una computadora, número de vehículos vendidos al día. Entonces, las variables aleatorias discretas pues son solamente enteros, números o cantidades que sea conteo. Como aquí me dice la cantidad de alumnos regulares en un grupo escolar. Aquí no puede haber 2.5 alumnos. Pues no, aquí o hay 2 o hay 3. Entonces las variables aleatorias discretas son puros enteros. Y las variables aleatorias continuas son son valores que se pueden medir, que aquí ya puedo utilizar fracciones, como por ejemplo la estatura de un alumno. Pues hay alumnos que miden 1.8 metros. Ahí ya estoy utilizando 0.8 porque el metro sí se puede fraccionar. Entonces las variables continuas tienen fracciones y las variables discretas son enteros. Entonces que no se nos olvide. Y también vamos a ver qué es una distribución. Una distribución es describe cómo es que se van a comportar cierto número de datos de un experimento. Y obviamente vamos a tener distribuciones discretas y distribuciones continuas. Dijimos que las variables discretas son conteos y las variables continuas son mediciones. Entonces las distribuciones discretas, las que hay muchas, por ejemplo la binomial, la hipergeométrica, la multinomial y la Poisson, son muchas, hay varias, estas solamente son unas cuantas y nosotros solamente vamos a ver la binomial, vamos a ver la hipergeométrica y la Poisson. Y las distribuciones continuas, pues puede haber una continua uniforme, exponencial o normal, pero estas las vamos a ver hasta la siguiente unidad. Las distribuciones continuas son la unidad 5. Pero en la unidad 4 nos vamos a enfocar en la distribución binomial, la hipergeométrica y la Poisson. Vamos a ver qué significan cada una de estas. Bueno, en este video solamente vamos a ver lo que es la distribución de probabilidad binomial. ¿Qué es una distribución binomial? Se presenta con mucha frecuencia, la podemos ver en muchas aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Una de sus características consiste en que solo hay dos posibles resultados en un experimento. Aquí me dice, por ejemplo, como cuando tenemos un examen y la pregunta es de cierto o falso, pues solamente hay dos opciones, o es cierto o es falso. Aquí me dice que estos resultados son excluyentes. ¿Por qué? Porque cuando una pregunta es de cierto o falso, pues no puede ser al mismo tiempo una pregunta cierta o puede ser falsa. O es cierta o es falsa. Solamente tengo dos resultados, es cierto o falso y una de las dos es correcta. Entonces aquí en la distribución binomial es nada más ver cuando yo hago experimentos que tienen solamente dos posibles resultados, que es como por ejemplo cuando yo lanzo una moneda. Obviamente, al caer una moneda puede caer cara o cruz, nada más. Entonces, eso es
la distribución binomial. Em, la, una probabilidad binomial se calcula de la siguiente fórmula. ¿Qué es esto? La probabilidad de que cierto número deseado es igual a la combinación nx por p a la x por q a la n menos x, donde c, dijimos, es el símbolo de la combinación, n es el número de ensayos, x es la variable aleatoria que yo estoy buscando, o la probabilidad deseada, p es la probabilidad de éxito del ensayo y q es la probabilidad de fracaso del ensayo. Cuando yo quiera saber la media y la desviación estándar de una variable, de una distribución binomial, la media se multiplica n por p, la varianza es n por p por q y la desviación estándar es la raíz de n por p por q. Vamos a lo mejor no se entiende mucho, pero al hacer un ejemplo, vamos a hacer este ejemplo, lo voy a pasar a Word para realizarlo. Aquí está. Me dice, la probabilidad de que cierto tipo de costal para pastura se rompa es de 5%. Se toma una muestra de 16 costales. Y luego me dice, ¿cuál es la probabilidad de que, inciso A, ningún costal se rompa? Inciso B, como máximo o a lo mucho, se rompan 2. Inciso C, al menos se rompan 3. ¿Y cuál es la media y desviación estándar? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es primeramente sacar los datos. Hay que sacar los datos. Recuerden que vamos a apoyarnos en este de aquí. Me está diciendo n es el número de ensayos o el tamaño de la muestra. Entonces, n, lo voy a poner de otro color. N minúscula. Me dice n es el tamaño de la muestra. Aquí me dice la probabilidad de que cierto tipo de costal de pastura se rompa es de 5%. Se toma una muestra de 16 costales. Entonces n es 16 costales. Ahora, ¿cuál sigue? Sigue x. Bueno, esta la vamos a dejar al último. P es la probabilidad de éxito o de la probabilidad de éxito P. ¿Cuál es la probabilidad de que sí se rompan los costales? Aquí me está diciendo la probabilidad de que cierto tipo de costal de pastura se rompa es de 5%. Entonces, la probabilidad de que sí se rompan es 5%. Nosotros lo vamos a representar como 0.05. 0.05 o 5% es lo mismo. Y pues obviamente Q es la probabilidad de fracaso. Entonces, si la probabilidad de que sí se rompan es de 0.05, pues la probabilidad de que no se rompan es 0.95 o 95%. Ahora sí, el inciso A. El inciso A me dice. El inciso A me dice cuál es la probabilidad de que ningún costal se rompa. Entonces, X. Aquí X va a ser 5. Bueno, aquí en el inciso A, X es igual a 5. Perdón. X, el inciso A me dice, ¿cuál es la probabilidad de que ningún costal se rompa? Aquí me equivoqué, perdón. X va a ser 0. Me está diciendo el inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que ningún costal se rompa? X es la probabilidad deseada. Entonces, X va a ser 0 para el inciso A. Para el inciso B ya va a cambiar. Pero bueno, el inciso A es que ningún costal se rompa. Entonces vamos a hacer ese inciso A. Ese inciso A, pues obviamente lo vamos a hacer con la fórmula. Con esta fórmula que está aquí. La voy a copiar y la voy a pegar aquí. Ustedes lo pueden hacer todo esto, pues obviamente en su libreta.
Ahí está. Entonces, el inciso A me dice que es la probabilidad de que ninguno, o sea, cero, de que ningún costal. Entonces, probabilidad de cero. Probabilidad de cero me dice la combinación nx. ¿Cuánto vale n? Dijimos que n vale 16. Entonces, aquí le vamos a poner 16. Y x, pues obviamente es 0. Aquí me dice 0. Y luego por p a la x. P por p a la x dijimos que p es 0.05. 0.05. Y x, pues obviamente sabemos que es 0. Y q, pues obviamente es 0.95. A la n menos x. N dijimos que es 16. Menos x, que es 0. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Y así es como queda la fórmula con los datos, ya sustituyendo los datos del ejercicio. La probabilidad de 0 es igual a la combinación 16, 0 por 0.05 a la 0 por 0.95 a la 16 menos 0. Sabemos que 16 menos 0 pues va a ser 16. Entonces la probabilidad de 0, lo ponemos así en la calculadora, es igual a, ponemos nuestra calculadora, me dice la combinación 16, 0. Fíjense bien aquí en la calculadora cómo se pone una combinación. Vamos a ponerle 16. Y luego, si ven aquí en el signo de, perdón, en la tecla de entre, aquí dice NCR. Esta es la combinación. Entonces le damos Shift y a este de aquí y ya me sale la C de combinación. Entonces 16 combinación 0. Le doy igual. Y luego le doy por. Me dice 0.05 a la 0. 0.05 a la 0. Y luego me dice por 0.95 a la 16. Y le doy igual. Y me da 0.4401. Entonces la probabilidad es de 0.4401. Si yo lo multiplico por 100, me va a dar 44.01%. Entonces tenemos que concluir. Conclusión. Al inciso A. Conclusión. Por lo tanto, perdón, vamos a poner punto. Por lo tanto, la probabilidad de que ningún costal de la muestra de 16 no se rompa es de 44.01%. Y listo, ya terminé el inciso A. Apenas terminé el inciso A. Entonces la probabilidad de que ningún costal de la muestra de 16 no se rompa es de 44.01%. Inciso B me dice como máximo o a lo mucho se rompan 2. Ese es el inciso B. Vamos a déjenlo, vuelvo a poner. El inciso B lo voy a poner aquí abajo. Inciso B, como máximo se rompan 2. Como máximo, ¿qué me está diciendo aquí? Si me dijera cuál es la probabilidad de que se rompan exactamente 2, pues yo tendría que hacer lo mismo aquí. En vez de probabilidad de 0, le pongo probabilidad de 2. Y luego aquí le cambio por 2. Y aquí también le cambio por 2. Y aquí ya va a cambiar.
Pero me está diciendo cuál es la probabilidad de como máximo. ¿Qué significa eso? Cuando me diga cuál es la probabilidad como máximo o a lo mucho 2, significa, por ejemplo, yo puedo tener la probabilidad de 0, yo puedo tener la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, la probabilidad de 3, la probabilidad de 4 y así sucesivamente. Aquí me está diciendo cuál es la probabilidad de que como máximo se rompan dos. O sea, como máximo 2 quiere decir que 2 puede ser 2, puede ser 1 o puede ser 0. Pero ya 3 ya no. Ni 4, ni 5, ni 6. Entonces cuando me diga cuál es la probabilidad de que como máximo o a lo mucho 2, quiere decir que puede ser 2, puede ser 1 o puede ser 0. ¿Sale? Cuando me diga cuál es la probabilidad de como máximo o a lo mucho 2, entonces puede ser 2, puede ser 1 o puede ser 0. Entonces yo tengo que sacar la probabilidad de 0, la probabilidad de 0 y se la tengo que sumar a la probabilidad de 1 y se lo tengo que sumar a la probabilidad de 2. Esto me va a dar a la probabilidad de como máximo 2, que significa menor o igual a 2. Eso es lo que significa. Cuando me diga como máximo o a lo mucho, significa que va a ser 2 o menos. Entonces, puede que sea 2, puede que sea 1 o puede que sea 0. Entonces, por eso yo tengo que sacar la probabilidad de 0 y luego más la probabilidad de 1 y más la probabilidad de 2 y eso me va a dar la probabilidad de menor o igual a 2. Entonces, el inciso B me dice como máximo 2. Entonces ya dije, tengo que sacar la de 0, ya la tengo. Ahora tengo que sacar la de 1 y tengo que sacar la de 2. ¿Sale? Entonces, esta misma fórmula, yo ya tengo esta es la probabilidad de 0. Me falta la de 1 y me va a faltar la de 2. Dijimos que n, vamos a sacar primero la de 1, porque ya tengo la de 0 que aquí está. Ahora vamos a sacar la de 1. N, dijimos que es 16, es una muestra de 16. Aquí X ya va a ser 1, porque ya voy a sacar la probabilidad de 1. Aquí X es 1. Y luego P, sabemos que es 0.05. Y luego dice que lo tengo que elevar a la X. Aquí la X, acuérdense que ya vale 1. Y Q es 0.95. Y me dice a la n menos x, 10, n dijimos que vale 16, menos x, que aquí ya vale 1. Aquí n ya vale 1. Entonces 16 menos 1, pues va a ser 15. Lo dejamos en 15. Y vamos a ver cuál es la probabilidad de 1. Probabilidad de 1. Vamos a ver cuánto es la probabilidad de 1. La vamos a utilizar otra vez la calculadora. Me dice que vamos a hacer la combinación 16-1. Entonces pongo 16 y luego Shift y luego a la tecla de Entre. O a lo mejor si ustedes tienen otra calculadora de otra marca, busquen donde diga NCR. En las Casio es Shift y la tecla de Entre. Y ya me sale la C de combinación. Entonces 16 combinación 1 y le doy igual. Y luego eso lo tengo que multiplicar por 0.0.05 a la 1. Y luego por 0.95 a la 15. Y le doy igual.
me sale 0.3706. Entonces la probabilidad de 1 es 0.3706. Entonces yo tengo que sacar ahora, ya tengo la de 0, que es 0.4401. Ya tengo la probabilidad de 1, ahora me falta la probabilidad de 2. La probabilidad de 2, vamos a seguir utilizando esta misma fórmula, pero ahora ya va a ser aquí x, ya va a valer 2. Entonces n sigue valiendo 16, x ya va a valer 2. Por p a la x dijimos que p es 0.05 a la x, que es 2. Por q, que es 0.95 a la n menos x, n es 16, menos x, que ahora x vale 2, y 16 menos 2 pues va a ser 14. Entonces vamos a ver ahora cuánto vale la probabilidad de 2. La probabilidad de 2 es igual, vamos a hacer otra vez la calculadora. Borramos lo que tenemos en la calculadora, vamos a poner ahora la combinación 16-2. Le vamos a dar 16, Shift, y aquí, y a 16 combinación 2, le damos igual. Lo multiplicamos por 0.05 a la 2, o al cuadrado, y luego por 0.95 a la 14, y le damos igual, y me da 0.1463. 0.1463. Entonces ya tengo la probabilidad de 0, que es 0.4401, la probabilidad de 1, que es 0.3306, y la probabilidad de 2 de 0.1463. Dijimos que el inciso B me decía, como máximo se romperán 2. Eso significa como máximo o a lo mucho es probabilidad de menor o igual a 2. Acuérdense, la probabilidad de que como máximo 2 o a lo mucho 2 significa, es lo mismo que decir probabilidad de menor o igual a 2. Entonces acuérdense que es la probabilidad de menor o igual a 2 es igual a la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. Y para el inciso B, la probabilidad de que sea menor o igual a 2 va a ser a la probabilidad de 0, que ya sabemos que está aquí, nosotros ya la sacamos, es esta de aquí, más la probabilidad de 1, la probabilidad de 1 aquí está, más la probabilidad de 2, que aquí está. Entonces vamos a ponerle así en la calculadora, la probabilidad de que sea menor o igual a 2 va a ser, lo ponemos en la calculadora, la probabilidad de que como máximo 2 o a lo mucho 2 o menor o igual a 2, que es lo mismo, es igual a 0.4401 más 0.3706 más 0.1463, y le doy igual, y me da 0.957. Entonces la probabilidad de que como máximo 2 costales se me rompan es de 0.957, 0.957. Si lo multiplico por 100 me va a dar 95.7%.
Entonces aquí también tenemos que concluir. Por lo tanto, la probabilidad de que como máximo o a lo mucho dos costales se rompan de los 16 es de 95.7%. Y ya se terminó el inciso B, apenas el inciso B. Entonces, si me llega a decir ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2? Pues la probabilidad de que exactamente 2 es esta. Que me diga ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 1? Es esta. Que me diga ¿cuál es la probabilidad de que ninguno? Es esta. Pero ya si me dicen ¿cuál es la probabilidad de que como máximo o a lo mucho 2? Tengo que sumar la probabilidad de 0, la probabilidad de 1 y la probabilidad de 2. Si me dijera ¿cuál es la probabilidad de que como máximo un costal se me rompa? Pues nada más va a ser la probabilidad de 0 y la probabilidad de 1. Nada más. Si me dijera ¿cuál es la probabilidad de que como máximo 4? Pues va a ser la de 0, más la de 1, más la de 2, más la de 3, más la de 4. Entonces cuando me diga como máximo o a lo mucho, o cuando mucho, significa menor o igual. Como aquí, como máximo o cuando mucho se rompan 2, pues es la probabilidad de menor o igual a 2. O sea, de 2 para atrás. ¿Qué hay de 2 para atrás? 2, 1 y 0. Y ese es el inciso B. Ahora el inciso C. Al menos... El inciso C me dice, al menos se rompan 3. Al menos, esto también se entiende al decir como mínimo. Me está diciendo al menos o como mínimo se rompan 3. De los 16 que yo... De la muestra de 16 me está diciendo cuál es la probabilidad de que al menos o como mínimo se rompan 3. ¿Esto qué significa? Les había dicho que yo puedo sacar la probabilidad de 0. Puedo sacar la probabilidad de 1. Puedo sacar la probabilidad de 2. La probabilidad de 3. La probabilidad de 4. La probabilidad de 5. La probabilidad de 6. Y así sucesivamente hasta infinitos. Cuando me diga si me dice ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3? Aquí me está diciendo ¿cuál es la probabilidad de que al menos o como mínimo 3 se rompan? Mínimo 3 significa que va a ser de 3 hacia adelante. Todos. Entonces puede ser 3, puede ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta 16. Porque solamente tengo una muestra de 16. Entonces, esta está un poquito más complicada para explicarles. Porque me dice al menos o como mínimo 3. O sea, cuando me diga al menos o como mínimo 3, significa que puede ser 3 o más. Entonces,
Yo necesitaría sacar la probabilidad de 3, perdón, la probabilidad de 4, la probabilidad de 5, la probabilidad de 6, la probabilidad de 7 y así hasta la probabilidad de 16 y tendría que sumarlos. Sí, tendría que sumar la de 4, la de 5, la de 6, la de 7, la de 8, la de 9, la de 10, la de 11, la de 12, la de 13, la de 14, la de 15 y la de 16. Pero es muchísimo trabajo porque tengo que calcular la probabilidad de 4 con la fórmula, la probabilidad de 5 con la fórmula, la probabilidad de 6 con la fórmula, la probabilidad de 7 y me voy a tardar todo el día en sacar esas probabilidades. Entonces, para yo ahorrarme ese paso, lo que tengo que hacer es, como habíamos visto, 0, 1, 2, 3 y así hasta 16. Yo sé que si sumo la probabilidad de 0, de 1, de 2, de 3 hasta 16, me tiene que dar la probabilidad de todos, me tiene que dar, si yo la sumo todas las probabilidades, me tiene que dar 1. O también 100%. 1 o 100%. Si yo sumo todas las probabilidades, me tiene que dar 1 o 100%. Entonces si me dice la probabilidad de 3 de... Me está diciendo que como... ¿Cómo dice dice al menos 3 o como mínimo 3? Quiere decir que es 3 o más. Hasta acá. De 3 hasta 16. Dijimos que es muy difícil sacar probabilidad de 3 en adelante. Es mucho trabajo. Entonces, si yo sé que desde 0 hasta 16 es igual a 1, y yo lo que quiero es esto de aquí, quiero esto de aquí, esto me está pidiendo el inciso C, de 3 para adelante. Me lo está pidiendo el inciso C, de 3 para adelante. Entonces, todo desde 0 a 16 vale 1. Y el inciso C me pide de 3 hasta 16. Es mucho trabajo. Entonces lo que voy a hacer es sacar la probabilidad de 0, la de 1, la de 2 y la de 3 y se la voy a restar a 1. Entonces la probabilidad de que sea mayor o igual a 3, pues va a ser igual a 1 menos la probabilidad de 0 menos la probabilidad de 1 menos la probabilidad de 2 menos la probabilidad de 3. Entonces, cuando en los ejercicios, cuando ustedes vean que diga al menos o como mínimo, digamos aquí un ejemplo, al menos o como mínimo 3, significa que va a ser mayor o igual a 3. Y cuando sea mayor o igual a 3, yo le tengo que restar a 1 la de 0, la de 1, la de 2 y la de 3. Si en algún momento dijera, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor o igual a 4? Pues entonces a 1 le resto la de 0, la de 1, la de 2, la de 3 y la de 4. ¿Sí? Entonces otra vez, cuando me diga, la probabilidad de que al menos o como mínimo se rompan 3 va a ser la probabilidad de que sea mayor o igual a 3. Entonces a 1 le tengo que restar la de 0, la de 1, la de 2 y la de 3. Entonces vamos a hacerlo así. El inciso C me dice la probabilidad de que sea eh, mayor o igual a 3.
Eso es lo que me pide el inciso C, que no sé. No sé cuánto vale. Entonces ya dijimos, la probabilidad de que sea mayor o igual a 3 es probabilidad de 0. No, perdón. 1 menos probabilidad de 0 menos probabilidad de 1 menos probabilidad de 2 menos probabilidad de 3. 1 menos probabilidad de 0 menos probabilidad de 1 menos probabilidad de 2 menos probabilidad de 3. Pero acuérdense, nosotros ya tenemos para este ejercicio ya tenemos la de 0, ya tenemos la de 1 y ya tenemos la de 2. Aquí están, miren, la de 0 aquí está, es esta. La de 1 aquí está. La de 2 aquí está. Entonces me falta la de 3. Vamos a sacar la probabilidad de 3. ¿Vale? Porque 0, 1, 2 y 3. Me va a faltar la de 3. Entonces vamos a sacar la probabilidad de 3. ¿De que exactamente 3? Utilizando esta misma... Esta misma... Esta misma fórmula. Entonces ahora va a ser de 3. Entonces n van a seguir siendo 16 porque es una muestra de 16 costales. Aquí x ya va a valer 3. Por p a la x dijimos que p es 0.05. A la x dijimos que es 3. Por q dijimos que es 0.95. A la n dijimos que n es 16. A la n menos x, que x aquí ahora vale 3. Y sabemos que 16 menos 3 pues va a ser 13. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de 3? La probabilidad de 3 en la calculadora otra vez. Vamos a poner combinación 16-3. Ponemos 16. Shift. Y aquí. Y ya me salió la combinación. 16 combinación 3. Le damos igual. Y luego por 0.05. 0.05 a la 3 por 0.95 a la 13 y le damos igual, me sale 0.0359. Entonces 0.0359 y esa es la probabilidad de exactamente 3, pero acuérdense, el inciso C me pide cuál es la probabilidad de que sea mayor o igual a 3 o que me diga al menos o como mínimo 3 es lo mismo que tener mayor o igual a 3, ¿sale? Y para sacar la probabilidad de mayor o igual a 3 es 1 menos probabilidad de 0, menos probabilidad de 1, menos probabilidad de 2 y menos probabilidad de 3. Entonces vamos a ponerle sim. Entonces probabilidad de que sea mayor o igual a 3 o como mínimo 3 es 1 menos la probabilidad de 0, que acá la tenemos arriba, que es 0.4401 más la, perdón, menos, aquí me dice menos probabilidad de 1. La probabilidad de 1 la tenemos aquí. Aquí está. Menos la probabilidad de 2. Aquí está. Probabilidad de 2. 1463.1463. Menos la probabilidad de 3, que aquí la acabo de sacar, que es este de aquí. Ahí está. Entonces, la probabilidad de que sea mayor o igual a 3 o como mínimo 3 o al menos 3 es de
Vamos a sacar la calculadora. 1 menos 0.4401 menos 0.3706 menos 0.1463 menos 0.0359. Le damos igual y me da 7.1 por 10 a la menos 3. Significa que voy a mover el punto 3 veces. 1, 2, 3. Entonces va a ser 0.0071. Fíjense bien, cuando me salga 7.1 por 10 a la menos 3, si me sale eso, lo que tenemos que hacer es recorrer el punto 3 veces hacia la izquierda. 1, 2, 3. El punto antes estaba aquí. 1, 2, 3. ¿Sale? Cuando me salga así, un ejemplo aquí, 7.1 por 10 a la menos 3, lo que tenemos que hacer es recorrer el punto 3 veces. Fíjense bien, el punto está entre el 7 y el 1. Digamos que el punto está aquí. Tenemos que recorrerlo 3 veces, porque me dice que es por 10 a la menos 3. Este 3 lo tengo que recorrer 3 veces hacia la izquierda. El punto está aquí entre el 7 y el 1. Lo recorremos hacia la izquierda. 1, 2 y 3. Ahí tiene que estar el punto. Aquí entre este 0 y este otro 0. ¿Sale? Y esta es la probabilidad de que sea mayor o igual a 3. O la probabilidad de que como mínimo se rompan 3. Entonces le vamos a poner conclusión. Por lo tanto, la probabilidad... La probabilidad de que como mínimo se rompan 3 costales de los 16 es de... este lo tenemos que multiplicar por 100 para que me den porcentaje, no, se me estaba olvidando. 0.071 lo multiplico por 100, 0.0071 lo multiplico por 100 y me da pues 0.71. 0.71%. 0.71% es lo mismo que tener 0.0071. Entonces, la probabilidad de que como mínimo se rompan 4 costales de los 16 es de 0.71%. Ni siquiera es un 1%. Es una probabilidad muy baja. ¿Sale? No, ni siquiera llega al 1% de probabilidad de que se rompan. Y ese fue el inciso C. Ahora nos vamos al inciso D. ¿Cuál es la media y la desviación estándar? Esto lo vamos a sacar. Aquí lo voy a volver a poner. ¿Cuál es la media y la desviación estándar? Aquí está la fórmula para sacar la media y la desviación estándar. La media es igual a mu es igual a n por p. Entonces vamos a ponerle, vamos a insertar, voy a insertar un símbolo de mu, es igual a n por p. Y la desviación estándar es sigma. Sabemos que la desviación estándar se representa como sigma. Yo aquí la tengo. Sigma es igual a la raíz. Vamos a insertar una ecuación. A la raíz de n por p por q. Entonces vamos a sacar primero la media. La media me dice que es n por p. Dijimos que n vale 16. Lo voy a multiplicar por
y P vale 0.05. Acuérdense, P siempre va a valer 0.05 en este ejercicio. Y N vale 16. Entonces, ¿cuánto es igual a? Le ponemos así. 16 por 0.05. Y le damos igual. La media es 0.8. Entonces le ponemos 0.8. Esta es la media. Entonces en promedio se rompen 0.8 costales. Y luego, la desviación estándar. La desviación estándar es N, dijimos que vale 16. Y luego por P, dijimos que P vale 0.05. Y luego dice N por P por Q. Y acuérdense que por Q y Q es 0.95. Y esto va a ser igual a... Entonces N es 16, P es 0.05 y Q es 0.95. Entonces le ponemos así en la calculadora, le ponemos raíz de 16 por 0.05 por 0.95 y le damos igual 0.87. Y la desviación estándar es 0.87. Y ya terminamos el ejercicio. Ahí está el ejercicio, todo completo. Inciso A, probabilidad de que ningún costal se rompa, significa que es la probabilidad de 0, que es 0.44 o 44.01%. Es lo mismo esto que esto. Y luego me dice, inciso B, como máximo o cuando mucho 2, acuérdense que va a ser 0, 1 y 2. Aquí está. Cuando me diga como máximo o cuando mucho 2, va a ser probabilidad de menor o igual a 2. Entonces es 2, 1 y 0. Aquí está 0, 1 y 2. Y la probabilidad de que como máximo o cuando mucho 2 costales se rompan es de 95.7. 95.7%. El inciso C, como mínimo o al menos, significa que es 3 o más. Por eso probabilidad de mayor o igual a 3. 3 o más. Y le tengo que restar a 1 la de 0, la de 1, la de 2 y la de 3. Y aquí está que es 0.71%. No llega ni a 1%. Es una probabilidad muy baja. Y la media y la desviación estándar se sacan con estas fórmulas. Y hasta aquí, este es un ejemplo. Van a venir ejercicios iguales. Van a venir puros ejercicios iguales. Lo que tenemos que hacer primero es descargar los datos. Hay que saber cuánto vale N, hay que saber cuánto vale P y cuánto vale Q. Estos nunca van a cambiar. N nunca va a cambiar porque la muestra es de 16. P no va a cambiar porque la probabilidad de que sí, de éxito o que sí se rompan costales es de 5% o 0.05. Y la probabilidad de que no se rompan costales es de 0.95. Entonces, N, P y Q nunca van a cambiar. La que va a cambiar es la X dependiendo del inciso. Entonces va a haber puros ejercicios así, donde primero hay que checar cuánto vale N, cuánto vale P y cuánto vale Q. Una vez que ya tengo eso, me pongo a desarrollar cada inciso, lo que me pida. Si me dice probabilidad de que exactamente 0, pues es nada más utilizando esta fórmula. Si me dice probabilidad de que como máximo 2, pues obviamente va a ser así, probabilidad de 0, 1 y 2. Y cuando me diga probabilidad de que como mínimo 3, pues va a ser mayor o igual a 3, que va a ser 1 menos P0 menos P1 menos P2 menos P3. Y hasta aquí sería todo. Entonces va a haber ejercicios así, y también les voy a tener que hacer un examen y va a haber
Puede que haya ejercicios de distribución binomial. Esto es puro distribución binomial. Vamos a ver más distribuciones más adelante.